Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo durmieron? acostados. No, con una hora menos de sueño, porque hubo Sí, cambio de horario. A lo mejor algunos están apenas despertando. despertando y diciendo, ay, ay, ay. Pero bueno, con este nuevo horario, desvelados, vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Señor, te queremos dar muchas gracias porque en ti podemos descansar plenamente y estamos con gozo en nuestro corazón porque hoy estamos celebrando la resurrección que tú pues manifestaste para mostrar al mundo que tu sacrificio fue acepto delante del Padre. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has concedido y también gracias por este tiempo de estudio que vamos a poder tener, en donde comenzamos un nuevo estudio acerca de tu palabra. Te agradecemos por este tiempo, ponemos nuestras mentes y corazones en tus manos para que sea tu Santo Espíritu quien nos instruya. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues como decía, hoy comenzamos un estudio nuevo. ¿Cuántas sesiones vamos a durar? No lo sé. Pues yo creo que al menos 3. Se va a poner un poquito larga. Pero bueno, vamos a procurar redimir el tiempo para pasar la 2, pero lo veo muy, muy difícil. ¿Qué es el estudio que vamos a ver a partir del día de hoy? Bueno, vamos a ver la doctrina de las escrituras. ¿Y por qué vamos a ver esta doctrina? Y a estas alturas del partido, preguntaría alguien, ¿no? O sea, ya he visto un montón de temas cristianos y hasta ahorita vas a ver la doctrina de las escrituras. Bueno, porque se requiere un poquito de más eh, familiarización, ¿ay? Qué fea palabra, familiaridad con las escrituras, con la Biblia. Una persona que es recién convertido y le doy este estudio, se indigesta y para nada quiere más estudios. Entonces, ya que llevamos pues en nuestro haber 55 estudios, este sería el número 56, pues yo creo que ya todos ya sabemos manejar bien la Biblia, sabemos dónde está cada cosa, pero ¿cuántos de los que tomamos los estudios, cuando alguien nos pregunta, ¿y tú por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? Podemos contestar con no argumentos, sino con evidencias. Que podamos explicar con evidencia, por esto creo que es la palabra de Dios. Y no porque te digan, bueno, es que pues, así me dijo el que me predicó, o el pastor dice que es la palabra de Dios, o pues es que en la pasta dice Santa Biblia, entonces yo me imagino que es de Dios. O sea, hay creyentes que están en esa condición, que cuando alguien les dice por qué, no saben. Los más ágiles le dan una vuelta al asunto y bueno, eso lo vemos después y no contestan. Pero la Biblia dice que tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe. Y ese es el punto de este estudio, el que estemos preparados cuando alguien nos diga, ¿por qué piensas que es la palabra de Dios? Y sin más, vamos a comenzar. Nos estamos basando en el pasaje de Isaías 55, 9 al 11. Entonces, vamos ahí. Dice así la palabra de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe.
Fíjense cómo es que aquí el Señor nos pone ¿cómo le llamaremos? Una metáfora o un símil de lo que es la palabra de Dios. Dice en el versículo 10, porque, bueno, en el 9 Dios está declarando algo. Él dice, mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Eso nos revela de que con nuestra naturaleza humana, nuestra sabiduría humana, no tenemos la conciencia o revelación completa de la persona de Dios. Siempre quedará de una manera parcial y sobre todo si estamos viviendo una vida totalmente entregada a los placeres del pecado, pues menos. En lo que menos nos preocupa es tener una relación con Dios. Y dice el 10, porque entonces aquí viene cómo Dios le va a hacer para podernos hacer entender sus caminos y sus pensamientos. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, pues hasta ahorita no hemos visto que llueva para arriba, ¿verdad? O sea, una cosa es que te salpique un charco y otra cosa es que esté lloviendo para arriba o que nieve para arriba, ¿sí? Si algo es novedoso con la nieve es que cuando vas en un carro parece que está nevando así hacia el parabrisas, pero es por la velocidad del vehículo. Dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, ¿para qué? Dice, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, por un lado es germina y produce, o sea, da fruto. Dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Estas palabras del Señor, el Señor Jesús las utilizó en la parábola del sembrador, porque la palabra de Dios es la semilla que el sembrador esparció, ¿sí? Y nos da exactamente lo que aquí dice. Hubo semilla que germinó, ¿sí? Y alguna murió, otra produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Y esa es la figura que el Señor tiene en la mente cuando nos lo está compartiendo. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, esta es muy importante lo que dice aquí. Es la palabra de Dios que sale de su boca para hacer que germine y produzca en las personas. Dice, no volverá a mí vacía. Y esa es una promesa preciosa de parte de Dios para con su palabra, ya sea para bien, esto es, que produzca en ti la convicción de pecado y tengas la necesidad de un Salvador, o para mal, que tú digas, yo no quiero nada con Dios, yo no soy pecador, y te alejes. Bueno, pues ya sabemos cuál es el destino de quien piensa así. Dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Y vamos a ver a lo largo del estudio qué es lo que Dios quiere y para qué le envió, ¿sí? Para que entonces tengamos argumentos, no para defender, sino para explicar a aquellas personas que no conocen de la Biblia. Y aunque la palabra Biblia significa libro, las palabras la Biblia distingue a ese supremo e incomparable libro. Sí, o sea, nosotros vemos una Biblia, pues es un libro gordote, ¿sí? Que puras, no tiene monitos, entonces nadie se quiere acercar ahí. Y sobre todo, ¿por qué? Porque está a doble columna, una letra chiquitita y tiene unas letras más chiquitas todavía y tiene unos numeritos y no, la gente se hace bolas y no quiere saber. Pero la Biblia es más que
tinta, papel y una pasta. Es de manera especial, ¿sí? Como vamos a ver después, la herencia de Dios para los hombres. Sobrepasa a todos los otros libros en cuanto a ¿qué? Autoridad, antigüedad, literatura y popularidad, ¿sí? La estadística dice que el libro más vendido de todos los tiempos es la Biblia. Y es lo que dice la estadística, ¿sí? Es una joya de literatura. Los que cursaron por la preparatoria, a todos nos dejaron leer la Biblia, ¿sí? Es singular en la antigüedad porque es un libro, ¿sí?, que es muy, muy antiguo, ¿sí?, y que todavía lo conservamos tal cual fue escrito, ¿sí? Y sobre todo en autoridad. ¿Por qué? Porque es la autoridad en temas espirituales, en cuanto a Dios y cómo relacionarnos con Él, que a final de cuentas es el propósito final del Señor, que tengamos una relación real, práctica y efectiva entre el Señor y cada uno de nosotros, y eso por medio de la fe y el Señor Jesucristo. Dice, pero aún así, su supremacía singular, esto es especial, ¿sí?, es vista en el hecho de que revela la verdad tocante al Dios infinito, la santidad infinita, el pecado infinito y la redención infinita. Entonces, todos estos temas que son infinitos, ¿sí?, están plasmados en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros, hombres y mujeres finitos, tengamos conocimiento de estos temas que son de vital importancia para las personas. Bueno, lo tocaremos en su momento. Ya estoy oyendo a aquellos que dicen, y cuando no había Biblia, ahorita vamos a ver. ¿Qué terminología se utiliza con respecto a la doctrina de las Escrituras? Bueno, uno es Biblia, ¿sí?, la palabra Biblia, derivado de biblión, rollo o libro. Vamos a ver lo que dice allí en Lucas 4:17. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ¿sí? En aquel entonces no había libros como los hay actualmente, pero si ustedes se fijan, ahí en la pantalla aparece el rollo del libro, ¿sí?, que es como actualmente todavía los judíos lo leen en las sinagogas, pero que en aquel entonces era el libro que tenían el rey y el sacerdote, ¿okay? Solamente había esas copias de las Escrituras. El rey para que lo leyera todos los días y sus decisiones estuviesen fundamentadas en la revelación de Dios. Y el sacerdote para que también él estuviera ejerciendo el ministerio de intercesión entre Dios y los hombres. Y así se le decía libro, aunque en realidad tenía la apariencia que está ahí en la imagen. Y actualmente es simpático porque ellos abren el libro, lo van recorriendo así y utilizan una como apuntador, ¿sí?, con el que van señalando, ¿sí?, en qué parte van leyendo, porque no la pueden tocar. O sea, es tan santa que no la pueden tocar. Y solamente a través de lo que se alcanza a ver ahí, que son como unos manguitos, a través de eso la pueden tocar, pero lo que es el pergamino, el papel,
no se puede tocar, por la santidad de la palabra de Dios. A los judíos se les denominaba el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque toda su teología y su ritual religioso estaba fundamentado en lo que dice la Biblia. Perdón. Y eso los distinguía de otros pueblos, porque otros pueblos o tenían tablillas de cerámica, o los escritos sagrados estaban grabados en la pared, ¿sí? O en una piedra, solamente, pero eso pues estaba fijo, ¿verdad? Las tablillas pues, se rompían y se perdían, ¿sí? Lo que realmente era importante estaba grabado en piedra y no la podían andar trayendo por todos lados. En cambio, ¿sí? La palabra de Dios sí la podían cargar, ¿sí? Y la podían usar en el momento en que la necesitaran. Entonces, Biblia es una palabra importante en esta doctrina. Escritura, usado en el Nuevo Testamento para designar los libros sagrados del Antiguo Testamento, que eran considerados como inspirados. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Acuérdense que cuando fue escrito 2 de Timoteo, pues a lo más estarían escritos Marcos, quizá Mateo, a lo mejor se estaba haciendo escrito el Evangelio según San Juan, y las epístolas, pocas epístolas de Pablo que andaban circulando entre las iglesias. Pero el canon de la escritura de la Biblia, como la conocemos actualmente, no estaba formado. Entonces, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere a todo lo que es el Antiguo Testamento. Esto es Pentateuco, Salmos y Profetas. Dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vamos a leer el 17 ya picados. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta es la manera en que el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento. Y usado también en el Nuevo Testamento respecto de otras partes del Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esperen un tantito, sí. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí, ¿sí? Pedro se está refiriendo al Antiguo Testamento y a las epístolas de Pablo como la escritura, ¿sí? Y como vamos a ver más adelante, la escritura es la palabra de Dios. Que es el siguiente punto, palabra de Dios, usando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento en forma escrita. Y Dios pudo haberse revelado como Él hubiera querido. Pues Él es soberano, Él es dueño de todo. Y Él decidió revelarse a sí mismo
a través de la palabra escrita. ¿Qué hubiera pasado si la revelación hubiera sido como en el caso de, ¿quién diríamos? ¿De Abraham? Que él llegara un día con nosotros y dijera, pues yo soy amigo de Dios. ¿Y por qué? Es que Dios me habló. ¿De cuál fumaste, my friend? O sea, hasta que alguien no agarre y dice, no, mira, aquí dice. No, pero pues ese libro, o sea, escrito por los hombres. Ok, y además yo tengo otra versión. Pues vamos a compararla y son iguales y tiene algo que es sobrenatural en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la revelación que tiene es sobrenatural. Y la misma Biblia dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero este libro habla acerca de una persona que nadie ha visto jamás. Y nos revela que esa persona que nadie ha visto jamás quiere relacionarse contigo y conmigo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo? Y las respuestas están ahí. Y como está escrito, no cambian, como vamos a ver más al rato, que puedo yo tener la certeza de que mi Biblia, mi libro, contiene lo mismo que los escritos de hace miles de años. Y eso es sobrenatural y maravilloso. Vamos a ver qué dice Mateo 15, 3 al 9. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Dónde dice eso? Pues lo dice en el Pentateuco. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ese fue algo que fue escrito cientos de años antes de que el Señor lo declarara delante de los escribas y fariseos. ¿Y cómo se está refiriendo a ello? Dice que Dios dijo, que Dios mandó. ¿Sí? Y eso es muy, muy importante, porque nos revela que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver más adelante que no todos creen que la Biblia sea la palabra de Dios, y vamos a ver por qué. Pero aquí lo importante es que yo no necesito ir con un chamán o ir con el brujo mayor o algo para que me diga qué es lo que Dios piensa, ¿sí? Aquí el Señor se los dijo bien claro a los judíos religiosos de aquel entonces. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y sin ir más lejos, este periodo vacacional, ¿sí? ¿Cuántas gente? Yo no sé si ahora estuvieron abiertos los templos católicos, pero yo lo dudo. Pero en otros años se llenan y allí está, ¿verdad? Atiborrados. Pero su corazón está lejos de Dios. Dice, pues en vano me honran. ¿Sí?
misas, rosarios, repeticiones, lo que quieran. Dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí distingue en que la palabra de Dios separa lo que es lo que Dios dice y lo que los hombres dicen, de tal manera que no haya confusión. Entonces, cuando Dios habla en la Biblia, es la palabra de Dios. Ciertamente la Biblia también registra cosas que no son la palabra de Dios. Está describiendo situaciones o aún dichos de hombres, pero no hay pierde en el asunto porque está claramente expresado. No hay confusión entre lo que Dios dice y lo que los hombres dicen. Algunos dirán, ¿cómo no? Sí, hay cosas que no se entienden. Espérame, a lo mejor porque no las has estudiado. Pero una vez que las estudias, esto es, o sea, estudiar es compenetrarte, ver otras fuentes, o sea, no nada más es leerlo y se acabó. No, es realmente estudiarlo. Y entonces es la palabra de Dios. No quiere cambiar la idea. ¿Qué actitudes hay frente a la Biblia? A ver, una cosa es que la Biblia declare que es la palabra de Dios y otra cosa es que la gente lo crea o que tenga una actitud que le estorbe para creerlo. Y en algún momento, y si preguntan, ¿quién tuvo actitudes en contra de la Biblia? Yo tendría que levantar la mano y decir, yo no creía que la Biblia era la palabra de Dios. ¿Sí? Yo había leído la Biblia para atacar a la Biblia. Órale. Y a las personas. Pero sí, y a las personas. Pero a mí no me interesaba si era la palabra de Dios o no, sino lo que yo buscaba era contradicciones, cosas que yo dije, entonces ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no? Si aquí dice esto, ¿por qué tú no? O sea, tenía una actitud negativa frente a la Biblia. ¿Cuántas personas no están así? Y es sorprendente que aún los críticos de la Biblia, que se supone que son las personas versadas para decirnos así es la Biblia, tienen estas actitudes. Vamos a verlas con calmita. El primero es el racionalismo. ¿Qué significa el racionalismo? Bueno, yo paso la Biblia por el filtro de mi mente, de mi sabiduría terrenal, animal, diabólica, ¿sí? En el criterio humano, ¿sí? Criterio que está entenebrecido, dice la Biblia. Entonces, aquel que se acerca a la Biblia bajo el paraguas del racionalismo, pues no va a poder entender ni aprovechar lo que la Biblia revela. Y en su forma externa niega la posibilidad de cualquier revelación sobrenatural. Y yo no sé cuántos de ustedes se han acercado a compartirle a alguna persona y dice, no, a mí no me hables de la Biblia, son puros cuentos. Está escrita para manipular a los ignorantes. Pues el Señor le contestaría a esa persona que piensa así, mucho erráis, desconociendo las Escrituras. Y es una actitud de decir, no, la Biblia no contiene nada sobrenatural. La otra es, en su forma moderada, el racionalismo admite la posibilidad de la revelación divina, pero siendo siempre la mente humana
el árbitro o juez decisivo de la revelación. Entonces, estos son los que piensan que sí, la Biblia contiene la palabra de Dios, contiene revelaciones, pero no toda la Biblia es palabra de Dios, ¿sí? ¿Quién decide que sí, que no? Pues el líder religioso, ¿sí? Él dice esto sí, esto no, ¿sí? O aquellos intérpretes o estudiosos, ¿sí? Que pueden ser filósofos, que la filosofía a final de cuentas es pura sabiduría humana, que ya dijimos que es terrenal, animal, diabólica. Y por eso es que el racionalismo es peligroso. Si bien la Biblia dice que el Señor es nuestro culto racional, se está refiriendo a que el mensaje de la Biblia es entendible, se puede reflexionar acerca de él y se pueden hacer referencias cruzadas con respecto a lo que dice en una parte de la Biblia y lo que dice de la otra, y se pueden ¿cómo se diría? Compaginar, ¿sí? Para que formen un mensaje completo, ¿sí? El racionalismo, pues, escoge que sí, que no, o rechaza de plano todo. Y a lo mejor algunas personas a las que tú les has compartido de la palabra, o algunos de tus amigos o familiares, tienen una actitud racionalista hacia la Biblia, y eso les impide aceptarla como la palabra de Dios. La otra es el romanismo, ¿sí? Cuando decimos romanismo, nos estamos refiriendo a la religión católica romana, ¿ok? Para que no haya lugar a dudas. La Biblia es producto de la tradición oral de la Iglesia. Ahí empieza el primer problema. El romanismo acepta que la Biblia tiene un origen sobrenatural, pero que está subordinada a la tradición oral de la Iglesia. Y entonces por eso es que, y yo estoy seguro que algunos de los que me oyen lo leyeron, porque estuvo muy de moda, ¿sí? El libraco ese que se llama Caballo de Troya. Y ahí en Caballo de Troya, ¿sí? Se narra que el Señor Jesús a los 8 años les escondía las canicas a los amiguitos desapareciéndolas, o que un escuincle que le hizo travesura, ¿sí? Lo subió y lo dejó caer al suelo y después lo resucitó, y todas esas tonterías, tradición oral de la Iglesia, ¿ok? Como ciertas doctrinas como la Inmaculada Concepción, ¿sí? Como la ascensión en cuerpo y alma de cierta persona, ¿sí? Que son tradiciones, no son ciertas, ¿sí? Tienen el caso, por ejemplo, de que en qué fecha murió José, el papá, en la tierra del Señor Jesús. La Biblia no dice nada, ¿verdad? Sencillamente deja de aparecer. No, la Iglesia Católica dice que el 16 de marzo. ¿Por qué? Pues quién sabe. O sea, quién sabe. Pero así son las tradiciones orales. O sea, tienen un contexto muy local que después se expande en el tiempo. No necesariamente tienen el significado original que con el transcurso del tiempo se le aplica. Vamos a continuar lo que dice aquí. No es el único canal de la revelación divina, y además no puede interpretarse privadamente.
Por eso la Biblia no es por sí sola la autoridad decisiva. Y más ahora con su líder, ¿verdad? Que, pues, al fin jesuita, dice, no. La narración de Adán y Eva es un cuento. ¿Sí? El purgatorio no existe. Ya sabíamos que no existe porque la Biblia no habla de ella, pero una doctrina que fue durante siglos parte de la teología católica, no, ya no existe. ¿Por qué? Porque este hombre jesuita lo que dice es, la Biblia es un libro que en la actualidad está obsoleto. Hay que volverlo a escribir. ¿Y cómo? Bajo la tradición de la Iglesia Católica. ¿Quién es la Iglesia Católica? Pues el jesuita que está en turno. Entonces, si él dice que algo no es cierto, pues como uno de los dogmas de la Iglesia Católica es que cuando el Papa habla ex cátedra, es la autoridad para los hombres. Imagínate si ese día se levantó con cólico o alguien lo pisó al entrar ahí donde estaba y se enoja. Y dice, no existe el Espíritu Santo. Ay, joder. Y échate para atrás. Ya lo declaró. Entonces, no puede ser tan endeble, ¿sí? Y tan peligrosa una actitud así frente a la Biblia. Porque la Biblia es la misma hace siglos y hoy. Que haya nuevas versiones que utilizan lenguaje actual, etc., eso es otra cosa. ¿Sí? Mi Biblia todavía usa el vosotros, el seréis, etc. La misma Reina Valera contemporánea ya nada más dice nosotros, ustedes, ¿sí? Serán, o sea, ya utiliza esas palabras que son un poquito arcaicas en nuestra actualidad. Para los españoles no, ellos lo siguen utilizando, pero ¿sí? Para Latinoamérica al menos sí. El misticismo, la experiencia comparte con la Biblia su autoridad. ¿Ok? Entonces, si yo sentí algo, tiene la misma autoridad que lo que la Biblia declara. ¿Sí? Y hay N religiones místicas. Esto es, basadas en la experiencia, en la sensualidad, en lo que las personas sienten, ¿sí? Y casi siempre están fundamentadas en tradiciones orales, pero como se ponen en práctica y se siente, pues entonces le dan autoridad, la cual no tiene. Sí, que se enoje, ¿no? Aquellos que han hablado en lenguas, ¿sí? O que han visto o han sentido, ¿sí? El toque del Espíritu Santo, o aquellas personas que se les han impuesto las manos y han sentido un calorcito que los sana, todo eso, misticismo. ¿Por qué? Porque va a modificar tu actitud ante la Biblia. Y tu experiencia tiene la misma autoridad que lo que la Biblia dice. ¿Cómo te dice tu amiga? Pues a mí no me importa lo que diga la Biblia, yo sentí. Bueno, esto es misticismo, ¿ok? Y el misticismo no es la voluntad de Dios. La neoortodoxia. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Por tanto, es un testimonio falible de la revelación de Dios en su palabra. Ejemplo, Cristo.
Imagínate. Y la palabra ortodoxo es apegado a lo tradicional, ¿sí? La neo-ortodoxia es algo que parece, pero que es nuevo. Y lamentablemente las actuales iglesias, no me gustaría usar la palabra iglesia, pero bueno, las actuales iglesias neopentecostales, ¿sí? Esas iglesias que son de 15,000, 20,000 miembros, ¿sí? Su actitud ante la Biblia es neortodoxia, ¿sí? Contiene la palabra de Dios, pero no la es, ¿sí? Y como puede ser falible, pues entonces yo la arreglo. Y hago énfasis en lo que yo creo que no está bien y le añado a donde pues creo que hace falta añadirle. Y imagínate, si la Biblia fuera falible, ¿qué seguridad tenemos que lo que dice acerca de las palabras del Señor Jesucristo son las correctas o son ciertas? No, pues estaríamos en el aire. Por eso es que los no creyentes dicen, no, es que tener fe es un salto a ciegas. No, la fe no es un salto a ciegas. La fe es totalmente un paso reflexionado ante lo que Dios dice y lo que Él ha comprobado que cumple sus promesas. Eso no es un salto al abismo y la oscuridad, es caminar con paso firme, ¿ok? Las sectas, la Biblia y los escritos de algún líder particular de la secta son igualmente autoritativos. Entonces, entendamos aquí, mormones, testigos de Jehová, budismo, hinduismo, lamaísmo, ¿qué más? Adventistas del séptimo día, todos ellos, ¿sí? Están basados en lo que su líder espiritual mostró. Y voy a poner un ejemplo. Y aquí sí es increíble, yo no sé cómo le hacen, pero bueno. Libro de Mormón, ¿cómo fue escrito el Libro de Mormón? Que se encontró el hablante, el que dijo que se pusiera los lentes y que... ese. Sí, el Moroni. Resulta que este hombre iba ahí, ¿verdad? Caminando tranquilamente, ¿sí? Y se encontró unas tablas de oro. Y dijo, ¡ay, carambas! Tablas de oro y tienen cosas escritas. Pero pues yo no entiendo qué dice aquí. Y en ese momento se le apareció Moroni y le dijo, mira, toma estos lentes, ¿sí? Póntelos y vas a leer lo que dicen esas tablas de oro. Y dicen que pues sí, se los puso y empezó a entender lo que venía escrito. Y dijo, no, esto hay que dictárselo a las personas. Pero resulta ser que cuando él se ponía los lentes para dictarle a alguien que escribiera lo que decían las tablas de oro, siempre lo hacía detrás de un biombo. De un biombo. Nadie lo veía, ni con los lentes puestos, ni leyendo las tablas, ni nada de nada. ¿Sí? ¿No suena un cuento? Y con el debido respeto para las personas que creen así, pero yo prefiero confiar en la buena escritura de la Biblia y no en la historia de un hombre que fue, ¿cómo le llamaríamos? Linchado por fraude. Algunos dicen, oh, mártir. ¡Ah, qué mártir!
Sí, era un defraudador. Entonces, todas las sectas se distinguen por eso, porque le dan más importancia a lo que dice el líder que lo que dice su libro sagrado. ¿Sí? Y el libro sagrado del cristianismo, así sagrado, es la Biblia. ¿Sí? Toda la autoridad la tiene la Escritura, como vamos a ver más adelante por qué. ¿Ok? Vamos a ver otro punto. Ortodoxia. Dice, sola la Biblia es el fundamento autoritativo. Y así es como hay que acercarse a la Biblia. Un crítico de la Biblia te dirá, sí, ok, y tendrá algún matiz de todos los que ya vimos, pero de entrada te va a decir, no, eso no contiene nada sobrenatural. No existen los milagros, no existe la vida después de la vida, ¿sí? No existe la divinidad, ¿sí? Pero vamos a ver lo que dice tu libro. Y entonces se acercan a la Biblia desde el punto de vista lingüístico, ¿okay? Que eso tiene su valor. La verdad es que tiene su valor. Y después lo mezclan con algunas de estas actitudes que ya vimos. Y hay de todo. Y lo que produce esa mezcla rica, ¿sí?, es una religión. Y hay religiones basadas en la Biblia, pero son religiones. Religiones que predican cosas que la Biblia no dice. Entonces, si la Biblia no lo dice, no es revelación de Dios. No es la palabra de Dios. Pero si tú llegas a tener un desacuerdo con una persona, ¿dónde dice? ¿En qué versículo de la Biblia dice eso que tú estás afirmando? Ay, pues no sé. Pues ve, búscalo y después seguimos platicando. Y así no hay pierde. No hay ningún pierde. Porque si te dicen, no, bueno, es que yo siento que va por ahí. ¿Cómo dijimos que se llamaba eso? Misticismo, ¿ok? Y podemos clasificarlo y entender por qué la persona piensa como piensa. Pero aquella persona que reconoce que la Biblia es un libro especial, es un libro sobrenatural y que es la palabra de Dios, puede ser instruida por Dios. Y entonces, como decía nuestro pasaje del principio, producirá simiente y dará fruto. Y el producir simiente y dar fruto es que esa persona reconozca su condición delante de Dios, se arrepienta, acepte el perdón de Jesucristo y venga a tener una relación con Dios. Y para eso Dios nos dejó la Biblia, precisamente para eso. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que Dios dice sin Biblia, pues corremos el riesgo de no ser tan literales como lo necesitamos. Y la memoria falla. Aquí nos ha pasado, ¿verdad? Que, ¿cómo dice el versículo? Y empiezas a mezclar 2 o 3 versículos y no, eso no. Y empiezas a desbarrar. Bueno. Sí, ¿verdad? Suele suceder. ¿Sí? Lo mejor es por eso, y por eso les proyectamos, sobre todo a los que nos ven por internet, ahí estamos proyectando la palabra de Dios para que no digan después de que el Matienzo dijo, no, la Biblia dice. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque el siguiente punto, sí. Bueno, vamos a ver rápido. No, porque sí, vamos a ver rápido las maravillas de la Biblia. ¿Sí? Su formación.
fue escrita a lo largo de 1500 años. Y yo quiero que lean un libro, ¿sí?, de principios del siglo XX y un libro de principios del siglo XXI. ¿Qué tanto se parecen? No, las ideas han cambiado muchísimo, y sobre todo las ideas económicas. No se diga de la medicina y no se diga de la tecnología. No puedes casarlos, aunque muchos de los científicos, ¿sí?, hicieron descubrimientos en el siglo pasado, ¿sí?, su aplicación es distinta a lo que ellos pensaron, y se ha creado cosas que ni siquiera les pasó por aquí en la mente. Bueno, la Biblia tiene, ¿sí?, congruencia, integridad de mensaje, ¿sí?, a pesar de que hay entre un libro y otro 1500 años de diferencia. Sí, alguno dirá, bueno, es que antes las ideas cambiaban menos que ahora, que no es nada. Esos son argumentos. Su unidad, dice, unos 40 autores humanos son los que la escribieron, pero es un solo libro. El mensaje es uno. Las ideas son las mismas, habladas de una u otra manera, pero en esencia son las mismas. Y por eso es que la Biblia tiene una unidad que otros libros no pueden tener, ¿sí? Por mucho que se esfuercen, yo quiero ver que pongas en un cuarto ¿a quién te gusta? A Paulo Coelho, a García Márquez, a Federico Engels, a Karl Marx, a Carl Sagan, y todos ellos, órale, escribir un libro. Primero, para que se pongan de acuerdo en el tema, o sea, va a estar difícil, ¿ok? Y sin embargo, en la Biblia, el tema es el mismo, ¿sí? Y la integridad, o sea, la unidad que tiene es completa. Su preservación, tenemos prácticamente los mismos escritos que los originales. Y aquí les voy a mostrar un cuadrito, ¿sí?, que creo que no se ve muy bien. No se ve muy bien, que voy a tener que sacar mi acordeón. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Aquí está. Este cuadro se lee de abajo hacia arriba, ¿sí? Las líneas o los canalitos que suben, ¿sí?, son las aportaciones que se les ha dado a versiones posteriores. En la parte de hasta abajo tenemos lo que son, ¿sí?, los manuscritos originales, escritos por los autores originales. Después, arribita, están las copias más antiguas. Entre ellos está el Códice Sinaítico, ¿sí?, por un lado, del lado izquierdo, y por el lado derecho está el Códice Alejandrino o el Códice Vaticano. Esto de códice es el grupo de manuscritos, ¿ok?, en que se han clasificado y recopilado, ¿sí? Todas las Biblias que alguien denominaría como evangélicas, ¿sí?, están basadas en las versiones, en las copias más antiguas, ¿sí? Y todas las de la Biblia católica, ¿sí?, están basadas en las traducciones que se hicieron de la, ¿cómo se llama? Septuaginta, ¿ok? Yo leí alguna vez un ataque, pero difícil, crudo, hacia la Reina Valera 1960, porque decían que no era lo mismo que la 1909, que estaba cambiada. Pero si nosotros seguimos este cuadrito que está aquí,
¿sí? Y en las notas del estudio está este cuadro ahí, ¿sí? La Reina Valera está basada, ¿sí?, en las versiones anteriores de la Reina Valera, pero está cotejada o fue conformada consultando las copias más antiguas. Y la 1909 no es así. Viene de otras versiones que fueron surgiendo a través de la historia, ¿sí? Por eso yo no entiendo el ataque que le dan a la 1960, pero bueno, eso hay que entenderlo en el contexto de que lo dicen, ¿ok? ¿Sí? En la parte de hasta arriba, sí está lo que es la Reina Valera 1909, la Biblia al día, Dios habla hoy, ¿sí? Y las versiones católicas que son la Bover Cantera, la Nacar Colunga y la Biblia de Jerusalén, ¿sí? La parte de la derecha, si se fijan, todas están fundamentadas en otras versiones, ¿sí? Solamente la Nacar Colunga tiene consultas a los originales, bueno, las copias más antiguas, ¿sí? Todas las demás no lo tienen porque se fundamentan en lo que es la Vulgata. ¿Qué es la Vulgata? Bueno, pues son la traducción al latín, ¿sí?, de los escritos de la escritura, ¿sí? Y yo tengo que... pues ya es hora, ¿sí? Ok, entonces aquí lo vamos a dejar. Vamos a hacer una oración para... esperen un puntito, no quiere cambiar. Ahí está. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo estudio que tú nos permites tener. Estamos totalmente ciertos de que la Biblia es tu palabra y que tú te has revelado a través de ella. Te pedimos, Señor, porque tú bendigas este estudio para que nosotros podamos descansar cada día más en ella, podamos estudiarla a profundidad y sobre todo poner en práctica lo que tú nos dices a través de ella. Te agradecemos este tiempo y te pedimos de tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, Dios les bendiga.